Muy buen día tengan todos ustedes. Vamos a iniciar esta clase de Nuevo Testamento, los Evangelios, y hoy nos toca el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Capítulo 15 de Lucas, pongámonos en manos de nuestro Padre Celestial. Mi Dios, aquí estamos, Señor, una vez más, dispuestos a aprender de tu palabra, siendo edificados y alimentados espiritualmente para vivir fortalecidos y, sobre todo, mi Dios, sabiendo que nuestra fe está dirigida en lo que tú has mostrado a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos, Rey bendito. Amén. Damos gracias a Dios por sus vidas. Evangelio de Lucas, capítulo 15. Este capítulo 15 tiene 32 versículos, es un capítulo corto. ¿Cuáles son los temas abordados? Son prácticamente 3 parábolas, las cuales llevan los títulos de la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido o extraviado, el hijo pródigo. ¿Qué es una parábola? El Señor Jesucristo utilizó esta herramienta para explicar con hechos, con, vamos a decir, analogías, con ejemplos, un principio que quería compartir con los creyentes, con sus discípulos, con todas aquellas multitudes que se arremolinaban alrededor de él. Y él utilizaba estas parábolas. Una parábola es una historia con un mensaje que se quiere transmitir utilizando pues eventos o hechos o situaciones que la gente pueda comprender del diario vivir, porque precisamente es lo que se inserta, cuestiones del diario vivir. Y precisamente hoy vamos a compartir con ustedes estas 3 parábolas que, como les dije, se titulan la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. ¿Cuáles son los personajes que aparecen en este capítulo? Jesús, obviamente, Dios el Padre. Siempre Dios el Padre está pendiente. Siempre debemos de tener esa perspectiva. Jesús, pues los publicanos, ¿quiénes eran los publicanos? Los publicanos son aquellos cobradores de impuestos que no eran muy bien vistos por la sociedad en general. También aquí en este pasaje hace referencia a los pecadores, a los fariseos, escribas y los 2 hijos narrados en la parábola del hijo pródigo. Precisamente vamos a llamarle a este capítulo 15 de Lucas, el capítulo de las parábolas. ¿Okay? Así es de que vamos a iniciar rápidamente con la primera parábola, versículos del 1 al 7. Parábola de la oveja perdida. Lucas 15, desde el versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, ¿sí? Aquellos que eran hasta cierto punto relegados por la sociedad, aunque la sociedad, pues siempre toda persona que somos los miembros de la sociedad, pues no somos perfectos, ¿no? Siempre vamos a tener deficiencias en nuestra forma, pues de conducirnos, pero gracias a Dios que nos ayuda a superar y a vivir más alejados de esas situaciones, pero con ese propósito de Dios en nuestras vidas. Así es de que se acercaban a Jesús todos los publicanos, cobradores de impuestos y pecadores para oírle. Fíjese bien, ¿por qué menciona esto? Y los fariseos y los escribas murmuraban. Ahora, esos fariseos y escribas que conocían la ley y que estaban encargados, pues supuestamente, de transmitir también las enseñanzas de lo que se conocía en aquel tiempo o en ese momento histórico de la ley y los profetas, pues tenían la obligación y tenían pues la encomienda de compartir el mensaje de la palabra de Dios. Sin embargo, pues habían extraviado en muchas situaciones religiosas, en muchas costumbres, en muchas tradiciones que quitaban verdaderamente el sentir de lo que Dios había establecido y que ellos conocían, pero se habían extraviado, como le digo. Por eso dice, los fariseos y los escribas murmuraban decían acerca de Jesús: este a los pecadores recibe y con ellos come. O sea, ellos no lo recibían, lo rechazaban, ¿sí? Esa era la realidad. Entonces,
aprovechando esta situación que se estaba presentando y que era en el corazón de los fariseos y los escribas, le refirió esta parábola diciendo, escuche bien entonces, esa es la enseñanza que nos da. Versículo 4, y vienen las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? O sea, la pregunta es sencilla, ¿no? ¿Quién de ustedes si pierde algo no va y lo busca? En este caso, una oveja, ¿no? Haciendo la analogía por medio de esta parábola. No deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Ahora, aquí, ¿por qué menciona desierto? Desierto en este pasaje bíblico, en esta parábola, no quiere decir en un lugar, vamos a llamarle, en donde hay muchas carencias, en donde está solo y hay muchos peligros. No, cuando dice no deja las 99 en el desierto es porque ahí, pues, estaban pastando, no en un lugar solo, en un lugar alejado, en donde ahí estaban pastando, ahí estaban cuidadas, ahí estaban protegidas, y se le pierde una, ve que están ahí las 99 y luego va, si busca la que está extraviada y la vuelve al redil. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? O vamos a hacer una analogía con un ejemplo diferente, ¿no? ¿Quién, si se le atravesó una oveja, si se le quedó atrás, no regresa por ella para, pues, apurarla y que se ponga junto con las 99? Eso es lo que está diciendo, ¿no? Y va tras la que se perdió hasta encontrarla, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo, entonces ya viene la enseñanza que les quería compartir y que nos quiere compartir a nosotros y que quedó por escrito en Lucas capítulo 15, ¿no? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ellos ya están seguros, ellos ya han alcanzado la bendición, pero vamos por aquellos que se salieron o no han alcanzado la bendición. Ahora, aquí la pregunta que todos debemos hacernos y que es necesario hacerla para precisamente comprender la enseñanza es: ¿por qué los fariseos y los escribas se molestaban cuando Jesús se relacionaba con estas personas? La respuesta es sencillita, hermanos. Porque tenían religión, conocían la ley y los profetas, y por decirlo así, vivían en la casa de Dios, por decirlo así, pero estaban muy alejados de Él. Esa es la realidad. Los líderes religiosos se cuidaban mucho se cuidaban de mantenerse limpios, de no contaminarse. Porque esto lo decía la ley, ¿sí?, del Antiguo Testamento, escrito en Levíticos, bueno, lo que hoy conocemos como Levíticos, ¿no? Incluso ellos iban más allá de la ley en cuidarse de cierta gente, de ciertas situaciones que les pudieran contaminar. Pero el mismo Señor Jesucristo, en otra porción de la Escritura, les dijo lo siguiente: ustedes cuelan el mosquito y dejan pasar el camello, ¿no? En contraste, pues, en este ejemplo que el Señor está poniendo a través de esta parábola, el Señor Jesucristo, pues, se arriesgó a contaminarse, entre comillas, ¿no? Se arriesgó a contaminarse al tocar leprosos y al no lavarse como los fariseos habían establecido en ese ritual de la purificación, que por fuera, por cierto, el Señor Jesucristo les dijo, son sepulcros blanqueados, pero llenos de huesos de muertos. Ellos habían establecido rituales, pero su corazón estaba alejado de Dios. Su corazón no tenía esa comunión y por ende una naturaleza como la de Dios. Debemos comprender usted y yo, y eso es lo que les estaba diciendo a ellos, que el Señor Jesucristo vino para ofrecer salvación a los pecadores, a mostrar que Dios les ama.
Jesús no se alteró con las acusaciones que le hicieron, siempre estuvieron sobre él, ¿no? Se asombraban los fariseos y los religiosos de aquella época, los fariseos y los escribas, ¿no? Diciendo, se junta con personas pecadoras. Bueno, él les dijo, es que los que tienen necesidad de médico no son los sanos, sino los enfermos. Entonces, él no se alteró con las acusaciones que le hicieron. En cambio, siguió en busca de quienes lo necesitaban sin importarle su pecaminosidad y el efecto que podría causar en su propia reputación. Esa era la realidad. Parece absurdo lo que enseñaba el Señor Jesucristo. Fíjese bien, esto es lo que estaba mencionando en esta parábola. El pastor deja las 99 ovejas para buscar solo una. O sea, mucha gente dice, ¿cómo vas a cambiar 99 por una? Bueno, lo que pasa es que las 99 estaban seguras en el redil, las 99 estaban seguras en el campo pastando. Allá afuera, un lugar desierto no quiere decir que solamente hay arena y dunas, ¿no? También un lugar desierto está solo. Entonces ahí, si estaban las ovejas, estaban pastando. O sea, fuera, alejados de la comunidad, pues, de lo que es la población. Así salían todo el día, ¿no? Se iban a caminar para llevar a pastos frescos a sus ovejas. Entonces, parece absurdo que el pastor deja las 99 por una sola, pero sabía el pastor, y este es también el principio de esta parábola, que las 99 estaban seguras en el redil, mientras que la perdida sí estaba en peligro. Todas las ovejas para el Señor, todos nosotros tenemos precio, un alto precio, ¿no? Para Él valemos mucho. Y el pastor, o sea, nuestro pastor, sabe que vale la pena buscar a aquella perdida, aquella descarriada con diligencia. Hay que irla a buscar. Mire, el amor de Dios por cada persona es tan grande que busca la seguridad de cada una y se regocija cuando la encuentra. Jesús, pues, se relacionó con los pecadores porque Él iba al encuentro de la oveja perdida, de los pecadores considerados en ese tiempo sin esperanza, sin fe, y hoy también. Pero el Señor Jesucristo viene a traernos buenas nuevas, a acercarnos al reino de Dios. Mire, antes de que usted y yo creyéramos, antes de que nosotros creyéramos, Dios nos buscó y su amor sigue buscando a los perdidos, que hay muchos. El pastor pensará, fíjese bien, el pastor, ahora trayéndolo en un contexto actual, siempre el pastor pensará en las ovejas, las pondrá en oración a las ovejas, intercederá por ellas, ¿sí? Y hoy en nuestro contexto, como le digo, le mandará un mensaje a las ovejas, le llamará por teléfono a las ovejas, aunque no contesten, ¿sí? O lo dejen solamente en visto. Pero ahí está, no está quedando por el pastor. El Señor Jesucristo vino a este mundo y nos está enseñando eso. Y por Él no quedó, hermanos. Por Él no quedó, jamás. ¿Sí? Él hizo lo que tenía que hacer. Fue a la cruz por usted y por mí. Y nos enseña a que Él vino por usted y por mí, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados. Y eso es lo que Él hizo. Pero el judaísmo, los fariseos, los escribas, los religiosos le criticaron porque simple y sencillamente no tenían su misma naturaleza. Acuérdese, nadie puede pensar como pensaba y como piensa Jesucristo si no tenemos la misma naturaleza que Él. Y los fariseos, los escribas, no tenían la misma naturaleza de Él, por lo tanto accionaban totalmente fuera de la voluntad del Padre Celestial, y una prueba de ello es que criticaban a aquel que se accionaba en Dios. Vamos a la segunda parábola, que es del versículo 8 al 10, en el mismo sentido. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa? Y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y a vecinas diciendo, gócense conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Una vez más el Señor Jesucristo les dice,
Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O sea, esa analogía de encontrar una moneda de valor que se había extraviado, que trae gozo, precisamente es un ejemplo para que podamos comprender y ellos pudieran comprender el gozo que el Padre Celestial tiene cuando un pecador se arrepiente y cambia de manera de pensar y cambia de manera de conducirse, así como estas analogías lo explican. Ahora, en este mismo sentido, en el sentido de la primera parábola, se presenta esta segunda parábola que hoy se llama o se titula parábola de la moneda perdida. En ocasiones, hermanos, es necesario explicar lo mismo de diferentes formas para el que el mensaje esté perfectamente comprendido. Precisamente este ejemplo ahora de la parábola de la moneda perdida nos aclara una vez más de lo importante que es para Dios encontrar aquellas ovejas extraviadas que por descuido o por desear buscar fuera algo ahora sí que de la cobertura de Dios, o sea, de buscar algo diferente. Sí, de repente a las ovejitas ven allá con añoranza el mundo que ya está en un desorden y quieren ir a ver qué es el desorden, y cuando menos piensan son parte del desorden. Por descuido, pues, o por curiosidad, se alejan de Dios y cuando menos piensan, ya no encuentran el camino de regreso. O algunos no se han percatado que ya están extraviados, o algunos otros ya no quieren regresar. Y así sucede con la mayoría de las personas que no son enseñadas verdaderamente en la fe, o aquellos jóvenes, que es muy común, jóvenes que nacieron y fueron instruidos en el cristianismo, en la fe del Señor Jesucristo, pero que desean conocer ambientes nuevos en este mundo, los cuales los alejan de Dios. Y esa es precisamente la historia que nos narra el propio Señor Jesucristo en la tercera parábola, explicando con otras palabras lo mismo que deseaba y deseó explicar ahí a los que estaban presentes en ese momento y que quedó por escrito para nosotros. Lo mismo que explicó en la parábola de la oveja perdida, lo mismo que explicó en la parábola de la moneda perdida, es lo mismo que desea explicar con otras palabras en la parábola del hijo perdido, esto es del hijo pródigo. Lucas 15:11. También dijo el Señor Jesucristo, mire, con toda misericordia, con toda bondad, ¿no comprendiste el primer ejemplo que te puse? Bueno, te explico otro. ¿No comprendiste el segundo ejemplo que te puse? Bueno, te pongo otro más. Y entonces, ahora toma no la oveja, no la moneda, ahora un ser humano. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, como dice la ley, ¿verdad? Dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿Y qué sucedió ahí? Bueno, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, o sea, de una forma totalmente desordenada. Y en ese desorden, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Consiguió trabajo, pues. Ahora, un trabajo no digno, como se menciona aquí, pues para el pueblo judío. ¿Cuál era ese trabajo? Leamos. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Sí? A lo mejor para usted y para mí, pues ¿qué tiene que ver? Pues hay que darles de comer, hay que limpiarles, ahí hay que estar dando pues agua y su mantenimiento, ¿no? Al corral. Pero para el pueblo judío los cerdos eran animales impuros, ¿okay? Animales impuros, a los cuales, sí,
los fariseos y los escribas no se podían acercar, ¿sí? No solamente a los animales impuros llamados cerdos, sino también a los pecadores y publicanos que estaban viviendo pues fuera de la voluntad de Dios. Pues iban a contaminar, ¿no? Bueno, por eso pone ahora este ejemplo el Señor Jesucristo. Y deseaba este hijo pródigo, perdido, llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero pues nadie le daba. Y volviendo en sí, despertando, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Mira hasta dónde he llegado, qué bajo he caído. Bueno, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y entonces viene a su mente, pues, algo que tenía que hacer y que debía de hacer para salir de su condición actual, que, por cierto, dicho sea de paso, su mala decisión lo llevó a padecer. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo. Contra el cielo significa contra Dios, ¿okay? Contra Dios y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Eso fue lo que pensó que iba a hacer. Gloria a Dios, que eso que pensó que tenía que hacer y debía hacer, lo hizo. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, escuche bien, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, lo interrumpió y le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle, póngale un anillo en su mano y calzado en sus pies. El anillo representaba pues que era de ese mismo linaje, ¿no? De la familia. Y pongan calzados sus pies. Y traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Y pobre becerrito dijo, ¿qué culpa tengo yo? No, hermanos, pues ese era el propósito del becerrito, ¿no? Acuérdense, cuando Dios hizo todas las cosas, pues de todo animal tenemos que comer. En este caso del becerrito, pues era para suplir el alimento, ¿no? Entonces cumplió su propósito. Gloria a Dios por ello. Entonces dijo, traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto, porque esta oveja de las 100 que tenía se extravió y regresó, porque he encontrado la moneda, el dracma perdido. ¿Sí me explico? Porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ahora, si nosotros vemos la actitud del padre, dice, cuando lo vio de lejos, ¿sí? Fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ahora, esto habla, hermanos, del ejemplo de lo que Dios espera que un pecador haga. Arrepentirse, volver en sí, salir de sus malos caminos, de esa situación, vamos a llamarle, pues, miserable en la cual vive el ser humano. Y cuando recapacita ese ser humano, Dios, por llamarle así entre comillas, viene a nuestro encuentro, viene a llenarnos de su amor, viene a hacer misericordia con nosotros. Y eso es lo que en esta parábola el Señor Jesucristo está hablando. Y ustedes, fariseos y escribas, no se quieren mezclar con los publicanos y pecadores. Y el Señor Dios, cuando un publicano y un pecador se arrepiente, Él viene y se acerca total y absolutamente, porque es el anhelo del Padre Celestial, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero no todos se pusieron contentos. Vamos a ver el versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, pues también haciendo sus
quehaceres de trabajo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, escuchó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Algo me perdí? Le dijo, le preguntó qué era aquello, versículo 27. Pues el criado le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y el hermano también se alegró. No, tomó la actitud de los fariseos y los escribas. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y no te has dado cuenta que todas las cosas que yo tengo son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Palabras del Señor Jesucristo, explicando con toda misericordia, con toda bondad, con todo amor, lo que Dios espera de cada una de aquellas personas que que están fuera de la voluntad de Él, que viven apartados y sin esperanza, sin Dios, sin nada. Viven en una miserable condición de pecado. Y lo más triste es que mientras no vuelvan en sí, parece ser que están correctos, pero tienen que volver en sí. Ahora bien, lo que le está explicando el Señor Jesucristo es que tú eres las 99, eres parte de la familia, estás seguro aquí, todo lo mío es tuyo, pero me interesaba que aquella una que se extravió regresara al redil. Hermanos, iglesia, esta tercera parábola enfatiza el mismo punto que las anteriores, en donde el personaje principal es el Padre Celestial, que precisamente ilustra el carácter de Dios, ese amor de Dios. Mire, de acuerdo a la ley, solamente le explico por si usted quiere saber un poquito más. De acuerdo a la ley establecida, la herencia podía ser legada o entregada como un regalo aún en vida, que fue lo que solicitó este hijo pródigo. El hijo menor, osadamente y denotando rebeldía, demandó que se le dieran inmediatamente todos los derechos de posesión sobre su parte. Le tocaba, por ser el hijo menor, 1/3, ¿sí? Y se lo dio. Le tocaba 1/3 de esos bienes del padre, que él esperaba heredar cuando muriera, pero se podía solicitar, y si el padre lo quería, pues lo pudiera dar. El hijo mayor, por el contrario, permaneció en casa. Escuche bien, el hijo mayor, por el contrario, permaneció en casa. Enfatizo eso, permaneció en casa, y el padre, pues retuvo sus derechos sobre el producto de la porción de la propiedad de él. Ahí estaba la propiedad de él. El hijo menor, por su parte, convirtió en efectivo lo suyo y se alejó para disfrutar lo obtenido lejos de su casa y del control paterno. Ya no quiero saber nada de ti, me voy a independizar. La vida en desorden, pues, y en una ignorancia total, lleva a condiciones, pues, deplorables. Y eso es lo que sucedió con este hijo llamado pródigo. Se alejó para disfrutar, entre comillas, ¿sí? Pero el desorden y una ignorancia total de las cosas lo llevó a una extrema pobreza, y los amigos, escuche bien lo que le voy a decir, y los amigos
que le ayudaron, amigos entre comillas, que le ayudaron a gastarse todo el dinero, cuando ya se le acabó el dinero, desaparecieron. Lo dejaron solo. Esa es la realidad. Bueno, pero pues tenemos que abrir los ojos de repente a los jóvenes, tenemos que abrir los ojos de repente a algunos adultos también que viven en la necedad de sus decisiones totalmente pues extraviadas. Y este ser humano que narra la parábola de nuestro Señor Jesucristo solo pudo encontrar trabajo en algo desagradable para un judío: apacentar cerdos, animales impuros de acuerdo a la ley. Su desesperada situación de este joven hijo menor perdido le llevó al arrepentimiento. Gloria a Dios que fue tratado su corazón y se arrepintió a tiempo. Mire, el hermano mayor no lo entendió, no lo comprendió, pero el padre le explicó. Ya no se habla más de eso, pero pues esperemos que sí haya recapacitado y haya entendido precisamente de lo que se trata verdaderamente. Bueno, es una historia, ¿no? Pero pues estamos haciendo de la historia un principio, tomando un principio de él. Sí, porque muchas personas, de repente algún individuo, algún, no sé, conocido o alguna persona pues que no les cae bien, de repente dice, ya soy cristiano, Dios me lavó, y luego se le ve así raro. Ay, ¿qué? ¿Cómo tú crees? ¿A poco? ¿A poco sí? Y de repente tomamos esas actitudes. Así como el hermano mayor, que se negó a unirse a la celebración y manifestó su desacuerdo por la generosa recepción del padre para con su hijo que se había extraviado. Mire, acusó al padre de no haberlo tratado de la misma manera generosa y alegre que a su hermano que despilfarró todo. Pero escuche bien lo que le voy a decir. Escuche bien lo que le voy a decir. Esta actitud refiere a aquellos religiosos fariseos que no habían comprendido el amor, el gran amor del Padre Celestial. Mire, a veces, como este hijo mayor que estuvo en casa, a veces uno puede estar perdido aún dentro de la casa. Aún dentro de la casa. Termino con esto, hermanos. Como hemos visto y aprendido en estos 3 ejemplos que fueron presentados por el propio Señor Jesucristo en forma de parábolas, de historias, que para Dios es importante que la gente, que los pecadores se arrepientan. Y que Jesucristo es la prueba objetiva también de ello. Y que el involucrarse ellos con personas con necesidad era precisamente lo que el Padre le encomendó. Y que hoy la iglesia debemos estar haciendo. La iglesia es un lugar en donde está abierta las puertas para que entre toda clase de personas, para que expongan su corazón a la palabra de Dios, y Dios a través de su palabra haga una transformación. La iglesia, así como el Señor Jesucristo nos enseña, a veces será necesario salir por los perdidos, buscarlos y traerlos al redil del Señor Dios. Pero en ocasiones también las personas vuelven en sí, se dan cuenta de su condición, se dan cuenta a tiempo de la vida en desventaja que se vive estando fuera de la voluntad de Dios, y añadiéndole que vivir fuera de la voluntad de Dios es vivir eternamente y para siempre alejado de Él, en una eternidad sin Él. Pero Dios desea atraer a su iglesia, atraer a su presencia a todas aquellas personas que en un momento determinado pues se dan cuenta de que están viviendo de una manera incorrecta. Cristo murió por todos. El Señor envió a Jesucristo para que muriera por todos. Usted y yo debemos de aprender de estos relatos que el propio Señor Jesucristo nos presenta, explicándonos de una y otra forma que el Padre Celestial siempre estará esperando el arrepentimiento de una vida sin Dios, sin Él, ¿sí? En el cual alguien pudiera estar viviendo.
Y no olvidemos porque muchas veces volteamos hacia allá y hacia allá. ¿Quién estará allá alejado de Dios? ¿Quién estaría alejado de Dios? Bueno, aprendamos también del hijo que vivía en casa, ¿sí? No olvidemos, pues, que aún dentro de la casa se puede estar alejado del Padre Celestial. Pesemos nuestro corazón, analicemos nuestro corazón y vivamos, o más bien nos demos cuenta si estamos viviendo verdaderamente dentro de la cobertura de nuestro Padre Celestial y disfrutando desde hoy toda la herencia que Él compartió con nosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Quedamos despedidos dando gracias a Dios.